Al contemplar las imágenes más características del arte barroco en Europa, a lo largo y ancho de su geografía, escuelas y estilos, pocas veces se vinculan aquellas a una época de fuertes tensiones políticas, económicas y religiosas que dieron lugar a largas y encarnizadas guerras, luchas civiles y revoluciones, coincidiendo con una gran pobreza, temibles hambrunas y mortales epidemias. Es decir, una etapa de crisis generalizada que tuvo como contrapartida la gran revolución científica, el extraordinario momento de la literatura y el apasionante mundo del arte al compás de la música de Monteverdi, Händel o Scarlatti. En el plano religioso que todo lo invadía, Europa vivió las consecuencias de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica, de tal modo que el mapa político-religioso de la Europa barroca arroja una complejidad extrema, donde además del catolicismo dominante en España, Francia, Austria, Bohemia, Hungría, Polonia, sur de Alemania e Irlanda, los luteranos se extendieron hacia las tierras nórdicas, mientras que el calvinismo franco-ginebrino encontró su mayor eco en Holanda, parte de Inglaterra y Escocia, además de pequeños enclaves en Francia, sin olvidar la importancia del anglicanismo en las Islas Británicas. Europa fue entonces también testigo de una serie de cambios radicales en el panorama internacional y de unas guerras de alcance desconocido hasta entonces. Es el caso de la llamada de los 30 años, que afectó a un alto número de países, tantos que se habla de este conflicto bélico como de la Primera Guerra Mundial de la Edad Moderna. Ella supuso el final de la hegemonía de España en Europa y la desintegración del Imperio Romano Germánico en beneficio de Francia y Suecia. La Paz de Westfalia vino a continuación a fijar un nuevo orden internacional, en el que desaparecieron las figuras del Papa y del Emperador como árbitros supranacionales, buscando en las relaciones internacionales un equilibrio de poder entre todos los estados, si bien Francia ejerció de hecho como primera potencia, dirigiendo la política del continente. Tras la Guerra de Sucesión al trono de España, la Paz de Utrecht, firmada en 1713 entre Francia, Inglaterra, Holanda, Saboya y Prusia, y la serie de tratados que siguieron a aquella, buscaron reforzar la idea de un equilibrio internacional, esta vez sin hegemonía alguna, aunque se atisbaba ya el poder creciente de Inglaterra, al menos en su dominio del mar. La Europa barroca fue también la Europa de las grandes capitales, que además de albergar la corte y acometer obras de porte monumental, contaron con un fuerte ejército y una compleja administración, esto es, los dos apoyos más firmes de las monarquías absolutas, entre las que destacó por encima de todas la de Francia con Luis XIV, quien paradójicamente abandonó París por Versalles, donde hizo del absolutismo una obra de arte. La redefinición del mapa político de Europa hizo más patente si cabe las diferencias estilísticas entre sus distintos focos artísticos, donde además del papel jugado por Italia, desde Nápoles a Venecia, pasando por Roma, otras regiones como los Países Bajos, de los que en 1648 se independizaron las Provincias Unidas de Holanda, contó con importantes talleres artísticos en ciudades como Amberes, Haarlem, Delft o Ámsterdam. Ámsterdam, donde residió Rembrandt, fue uno de los centros financieros más importantes de Europa y que, al decir de Roussignol en 1665, es hoy en día la ciudad más comercial,
la más frecuentada por los mercaderes del resto del mundo. Es hoy la tienda de Europa, o casi diría más bien del universo, a la que van a hacer negocios todo tipo de naciones. Este bienestar procedía en gran parte de su comercio ultramarino con las Indias Orientales, proporcionando excelentes beneficios y favoreciendo todo un coleccionismo burgués que se recoge con un gusto exquisito en la pintura de Vermeer. Muy distinto era el panorama español, con excelentes maestros en los antiguos talleres de Sevilla y Valencia, a los que en el siglo XVII se suma el de Madrid, nutrido de maestros llegados de Sevilla como Velázquez, Zurbarán o Alonso Cano. Solo Velázquez permaneció en la corte, donde dejó una obra excepcional al servicio de Felipe IV, para quien pintó, entre otros muchos lienzos, el cuadro de la rendición de Breda, más conocido como Las Lanzas, con destino al Salón de Reinos del Buen Retiro, donde con otros maestros se ilustraba en parte aquella Europa en guerra comentada anteriormente. La obra artística y la vida de sus creadores suele verse como una historia con vida propia y alejada de cuanto sucede a su alrededor. Sin embargo, está profundamente encarnada en la sociedad en que vivió, resultando muy ilustrativo revisar de quiénes fueron contemporáneos algunos maestros del barroco. Así, Guido Reni lo fue de Kepler, Rubens de Tirso de Molina, Bernini de Velázquez, François Mansart y de la extraordinaria generación de la última década del siglo XVII. Todo en un interminable pero apasionante azar que hace de esta época un mundo fascinante. Si por otra parte se hace una lectura cruzada de hechos coetáneos, resulta, por ejemplo, que Pietro da Cortona, nacido el mismo año que Descartes, estaba pintando el techo del Palacio Barberini cuando se produjo en 1633 la condena de Galileo, quien a su vez era rigurosamente contemporáneo de Gentileschi, Lope de Vega y Monteverdi. Cuando Milton publicó El Paraíso Perdido en 1671, Murillo pintaba en el Hospital de la Caridad de Sevilla. Y en el año de 1682, cuando Newton, miembro de la Royal Society, editó sus Principia Mathematica, el presidente de aquella institución científica de Londres no era otro que Christopher Wren, el autor de la Iglesia de San Pablo. Era el mismo año en que moría Claudio Lorena, cuyas luces crepusculares iluminan la fascinación del arte barroco. La arquitectura barroca de los siglos XVII y XVIII tuvo en Europa un desigual reparto e imagen, pues según sus vicisitudes históricas, tradiciones locales e influencias recibidas, cada país ofrece toda una serie de variantes sobre la base común de una riqueza formal creciente. La arquitectura barroca tendió a ser en sí misma espectacular.